Durante 45 años fui su esposa sin anillo, sin ceremonia, sin fotos enmarcadas. Y cuando por fin organizó una boda, la novia no fui yo. ¿Te quedarías viendo cómo el amor de tu vida se casa con otra frente a toda tu familia? Comenta abajo qué habrías hecho tú en mi lugar. Y si estas historias te atrapan tanto como a mí vivirlas, suscríbete para no perderte lo que viene después. Esta historia apenas comienza. Durante 45 años, Ricardo Vargas y yo nunca celebramos una boda como Dios manda. Al principio, la excusa era la falta de recursos. Él sostenía que, mientras nuestro amor fuera real, un papel o una ceremonia eran superfluos. Con el transcurrir de las décadas, el argumento mutó: llevábamos tanto tiempo juntos que una boda, a esas alturas, carecía de sentido. Sin embargo, en nuestro 45º aniversario, Ricardo organizó un evento nupcial por todo lo alto, del que habló toda la ciudad de Almendralejo, pero la novia no era yo, sino la mujer que había ocupado sus pensamientos y su corazón durante toda una vida. Desde la distancia, observé a mi esposo, ataviado con su mejor traje, estrechar en sus brazos a otra mujer. La concurrencia estalló en aplausos. Entre ellos, distinguí a mi propio hijo, Daniel, celebrando aquella unión con un júbilo que parecía marcar el día más trascendental de su existencia. Yo permanecí inmóvil, un témpano de hielo en medio de la algarabía, repasando mentalmente nuestro matrimonio. 45 años de sacrificios, desde aquellos tiempos en que nos hacinábamos en un minúsculo apartamento de alquiler de apenas 30 metros cuadrados, hasta la espaciosa casa con jardín que, ladrillo a ladrillo, habíamos levantado juntos. Desde la crianza de Daniel, a quien dediqué mis mejores años con una entrega incondicional, hasta el cuidado actual de nuestro nieto, Mateo, con la misma devoción que antaño profesé a mi hijo. 68 años de vida, 45 de ellos consumidos en un esfuerzo estéril. Había sido suficiente. Ricardo regresó a casa enfundado aún en el traje de la ceremonia, aunque ahora una discreta mancha de carmín adornaba el cuello de su camisa. Nuestro hijo, Daniel, junto a su familia, le seguía de cerca. Yo me encontraba sola en el sofá, una extraña en mi propio hogar. Las luces permanecían apagadas, la cena, sin preparar. Cuando Daniel pulsó el interruptor, la súbita claridad reveló mi silueta silenciosa. Su voz, teñida de sorpresa, inquirió: «Mamá, ¿qué haces aquí?». Una risa gélida escapó de mis labios. La pregunta era, a todas luces, absurda. Había residido en aquella casa durante más de 35 años y, ahora, mi hijo cuestionaba mi presencia. Como no obtuvo respuesta, el tono de Daniel se suavizó, adoptando un matiz de fingida preocupación. «¿Por qué no estás en la cama?». Estar aquí sentada, a oscuras, resulta un tanto inquietante. Me giré para enfrentarlos, mi voz firme, pero fría como el acero. «¿Dónde habéis estado todos hoy?». Ricardo acababa de descalzarse cuando accedió al salón. Fingiendo ignorancia, con una estudiada despreocupación en la voz, comentó: «¿Qué sucede? Hoy te comportas de un modo extraño. Solo quiero saber dónde habíais estado todos, qué es lo que habéis hecho». Ya no pude reprimir la furia que bullía en mi interior. Alcé la voz, aguda y exigente. Por primera vez, me sentí verdaderamente airada, y todos me observaron como si no pudieran dar crédito a lo que veían. «Mamá, ¿qué te ocurre? ¿Por qué te pones tan dramática?». «No hemos ido a ningún sitio especial, solo teníamos unos recados pendientes», mintió Daniel con pasmosa naturalidad. Aparté la mirada de él y la fijé en Ricardo. Él ni siquiera se molestó en articular palabra, asintiendo en silencio a la mentira. «¡Qué patético! Si no lo hubiera presenciado con mis propios ojos, ¿hasta cuándo pensaban prolongar aquella farsa?». Tomé mi teléfono y reproduje el vídeo en la pantalla. Ricardo aparecía frente a toda la ciudad, impecable en su traje, besando a otra mujer en el altar mientras la multitud prorrumpía en vítores. «Elena, ¿me estabas espiando?». Esa fue su primera reacción. No hubo culpa ni arrepentimiento, solo la ira de haber sido descubierto. Su rostro se crispó en una mueca de furia mientras se abalanzaba sobre mí, arrebatándome el teléfono de las manos y borrando la grabación. «No puedo creer que me hayas seguido, Elena. Nunca pensé que fueras este tipo de persona».
Ya somos mayores, ¿por qué te comportas de forma tan pueril, husmeando y lanzando acusaciones infundadas? Laura padece una grave enfermedad, no le queda mucho tiempo. Su último deseo era casarse conmigo. ¿Cómo podría negarle a una amiga moribunda una petición tan sencilla? No te lo comunicamos porque no queríamos que le dieras demasiadas vueltas, no queríamos que te disgustaras por algo tan nimio, pero aquí estás, montando una escena. Lo miré fijamente, toda aquella situación me parecía absolutamente esperpéntica. Hablaba como si celebrar una boda por todo lo alto con otra mujer, algo que a mí nunca me había concedido en 45 años de matrimonio, fuera tan trivial como sacar a pasear al perro de un vecino. Incluso después de ser sorprendido, ni siquiera intentó enmendar su error, simple y llanamente, me atribuyó toda la culpa. Una profunda sensación de agotamiento se apoderó de mí hasta los huesos. Vamos, mamá, intervino Daniel con la voz cargada de impaciencia. A tu edad deberías estar por encima de estas cosas. ¿Por qué actúas de forma tan mezquina? Laura se está muriendo y tú estás celosa de una mujer en su lecho de muerte. Eso es lamentable. Yo aún no había abierto la boca, pero Daniel ya había tomado partido. Su esposa, Isabel, le tiró del brazo, visiblemente incómoda con sus palabras. Daniel, ya es suficiente. Mientras tanto, mi nieto de 18 meses, Mateo, rompió a llorar asustado, sobresaltado por la tensión que se respiraba en la habitación. Daniel, que había sido padre en edad tardía y malcriaba a su hijo sin medida, finalmente guardó silencio. Pero antes de marcharse airadamente con su familia, me lanzó una mirada de enojo, como si yo fuera la culpable de arruinarlo todo. Y así, me quedé a solas con Ricardo. Mira lo que has hecho, suspiró él, arreglándose las mangas antes de dejarse caer en el sofá. Tenías que sacar el tema delante de todos, ahora toda la casa está alterada. Dejé de seguirle el juego. Con calma, metí la mano en mi bolso, extraje los papeles del divorcio que ya tenía preparados y los deposité sobre la mesa de centro. Ricardo, vamos a divorciarnos. La expresión de su rostro era casi cómica, una mezcla de incredulidad y conmoción, como si realmente hubiera creído que me tragaría sus excusas y perdonaría al hombre que había estado en el altar, con otra mujer. Elena, ya basta de pataletas, espetó, tenemos más de 65 años, ya no somos unos jovencitos. ¿No puedes simplemente dejarlo pasar? Tenía razón en una cosa, ya no éramos jóvenes. Nunca imaginé que, a estas alturas de mi vida, tendría que enfrentarme a la brutal realidad de que el hombre con el que había compartido casi medio siglo no era más que un embustero, un cobarde. Pero, en todo caso, la edad era precisamente la razón por la que no podía permitirme perder ni un segundo más con él. Exactamente, dije con voz firme, ya no somos jóvenes, y por eso necesito marcharme. Me niego a pasar el resto de mi vida sintiéndome abandonada, no amada y no deseada. No permitiré que mis últimos años estén llenos de nada más que arrepentimiento. Así que, hemos terminado. Ya he hecho mis maletas, lo que quede, puedes quedártelo. Me iré por la mañana. Ricardo me miró fijamente, una compleja mezcla de emociones danzando en sus ojos. Contempló los papeles del divorcio, vacilante. ¿De verdad vamos a terminar esto así? No respondí, simplemente me di la vuelta, dispuesta a dirigirme a la habitación de invitados cuando, de repente, me llamó, está bien, firmaré. Lo admito, me equivoqué, no debí ocultártelo. Si alguna vez necesitas algo, aún puedes ponerte en contacto conmigo. Separémonos en buenos términos, sigamos siendo amigos. Me limité a negar con la cabeza sin mirar atrás. No había nada más que decir. A la mañana siguiente, arrastré mi maleta hasta la puerta. Daniel ya estaba levantado. Me vio la maleta y, sin embargo, en lugar de ofrecerse a ayudar a su madre de 68 años a cargar con su equipaje, su única preocupación fue, mamá, estás siendo ridícula. Tú y papá habéis estado juntos desde siempre, ¿cómo puedes divorciarte de él así como así? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a limpiar la casa? ¿Quién va a cuidar de Mateo? Estás montando un escándalo por nada, papá solo estaba haciendo una buena obra por Laura, no hicieron nada más. ¿Por qué te comportas de forma tan irracional?
Mientras Daniel continuaba con su sarta de incesantes acusaciones, finalmente lo vital como era en realidad: un hombre ingrato y egoísta, un hijo al que había criado durante más de 35 años solo para darme cuenta ahora de que había malgastado mi vida criando a un desagradecido. Casi pierdo la vida al traerlo al mundo, una hemorragia postparto severa. Fue un milagro que tanto Daniel como yo sobreviviéramos aquel día. Casi muero en la cama del hospital solo por traerlo a este mundo. Y cuando era pequeño, era todo lo que una madre podría desear: obediente, amable y cariñoso. Fue este mismo niño quien una vez juró protegerme cuando creciera, pero ahora, ese mismo niño era quien me despedía, quien me infligía el mayor de los daños. No podía soportar mirarlo más. Cada segundo en su presencia, cada palabra que pronunciaba, solo ahondaba mi decepción. Sin volver a mirarlo, me esforcé por empujar mi maleta hacia la puerta y me cambié rápidamente los zapatos antes de salir. 68 años de vida y, por fin, había aprendido lo efímero que es todo. Salí de aquella casa con una sola maleta, el resto, nada de eso importaba. Daniel, frustrado porque no respondía, agarró un vaso vacío de la encimera y lo arrojó contra la pared. El fuerte estruendo del cristal roto resonó por toda la estancia. Su sonido fue penetrante y definitivo. Así, nuestro vínculo como madre e hijo se fracturó sin posibilidad de reparación. Me volví para mirarlo una última vez desde el umbral, pero al hacerlo, el afecto que aún sentía por él se disolvió por completo. Daniel Vargas, yo no soy tu sirvienta, soy tu madre. ¿Qué te hace pensar que es mi deber cocinar para ti, limpiar tu desorden y servirte? Quizá te he mimado demasiado todos estos años, por eso te has convertido en esto. Me has decepcionado profundamente, Daniel. Espero que después de que me vaya, te tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que he hecho por esta familia. Y con esto di por zanjado el asunto. No me importaba si tenía más que decir, no me importaba si quería discutir. Me di la vuelta y me alejé. Incluso después de salir, todavía podía escuchar los portazos que provenían del interior, pero eso ya no era asunto mío. En el momento en que crucé aquella puerta, dejé de vivir para ellos. Salí de la casa de Ricardo Vargas y regresé a un pequeño apartamento que todavía estaba a mi nombre, un vestigio de una independencia temprana que había logrado mantener. Sentada sola en aquel espacio tranquilo, rememoré las últimas décadas y me di cuenta de que nada de aquello me había pertenecido realmente. Conocí a Ricardo a través de un amigo en común. Él era 2 años mayor que yo. En aquel momento, él era un arquitecto recién titulado, mientras que yo era solo una joven que había comenzado a trabajar inmediatamente después de completar un curso de formación profesional, luchando por abrirme camino por mi cuenta durante casi 4 años. Ricardo era joven, apuesto y considerado en aquel entonces. Le preocupaba que no tuviéramos mucho en común debido a nuestras diferentes trayectorias, así que yo pasaba noches en vela estudiando temas que a él le interesaban, como historia del arte y diseño urbano, solo para que no me considerara deficiente. Sabía que él había estado en una relación significativa de 2 años, un amor juvenil que, debido a la presión familiar de ella, nunca tuvo la oportunidad de florecer plenamente. Ella rompió con él porque sus familias no aprobaban la unión. No le guardé rencor, en cambio, lo compadecí por el esfuerzo que había puesto en aquella relación solo para verla truncada. Entonces me hice una promesa a mí misma: yo compensaría lo que había perdido, lo cuidaría como su antigua novia nunca pudo hacerlo. Cuando estaba inmerso en su proyecto de fin de carrera, me quedaba con él en el estudio, ayudándolo a organizar planos y maquetas. Cuando luchaba por encontrar su primer empleo importante después de titularse, yo le preparaba la ropa, revisaba sus presentaciones y lo acompañaba moralmente a cada entrevista. Cuando el trabajo se ponía difícil y él llegaba a casa agotado después de cenas de empresa, lo atendía, le preparaba un baño caliente y velaba su sueño. Pensé que se había casado conmigo porque mi devoción, mi amor, finalmente lo habían alcanzado. Pasamos 45 años juntos. No fue un romance apasionado, sino una relación estable, casi predecible. Nunca discutíamos demasiado, pero tampoco tuvimos una historia de amor digna de ser contada en novelas. Mirando hacia atrás, nunca fui su primera elección, yo era simplemente la mujer con la que se conformó después de perder a la que realmente quería y,
En el momento en que ella reapareció, él se fue sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces. Pero nada de eso importaba ya, porque todavía tenía tiempo, y durante el resto de mis años, ya no malgastaría ni un solo momento con él. Cuando se difundió la noticia de mi divorcio, mis amigas más cercanas se quedaron atónitas, pero no me juzgaron. No cuestionaron mi decisión ni intentaron disuadirme, en cambio, simplemente estuvieron a mi lado, como siempre lo habían hecho. Daniel, por otro lado, no dejaba de importunarme. Me enviaba mensaje tras mensaje, repitiendo siempre las mismas sandeces, diciéndome que era demasiado mayor para pensar con claridad, que estaba avergonzando a la familia al insistir en este divorcio, que algún día me arrepentiría. Pero sus palabras ya no tenían ningún efecto sobre mí. Unos días después, bloqueé su número por completo. Sin Ricardo y Daniel en mi vida, mis días se volvieron felizmente simples por primera vez en décadas. Solo tenía que pensar en mí, en lo que quería comer, en lo que quería hacer. No tenía que satisfacer las preferencias de nadie más ni anteponer las necesidades de los demás a las mías. Después de un mes de pacífica soledad, tomé una decisión: iba a viajar. Ese pensamiento me asaltó inesperadamente una tarde mientras estaba sentada en mi apartamento viendo un documental sobre los fiordos noruegos en la televisión y de repente recordé quién solía ser antes de Ricardo, antes de casarme, antes de ser madre. Yo tenía sueños. Trabajé duro, no solo para sobrevivir, sino porque quería ver el mundo, quería viajar, ir a cualquier parte, a cualquier lugar que mi corazón deseara. Pero entonces la vida sucedió, puse a Ricardo primero, puse a mi familia primero. Y mi sueño de viajar quedó enterrado, olvidado, acumulando polvo en algún rincón oscuro de mi mente. Incluso los viajes que hice a lo largo de los años nunca fueron verdaderamente míos. Iba a donde Ricardo quería ir, a donde Daniel quería ir y, aún así, nunca tuve la libertad de simplemente disfrutar. Siempre fui yo quien los cuidaba, asegurándome de que estuvieran felices y de que todo saliera bien. Esta vez no, esta vez iba por mí. Antes de poder pensarlo demasiado, tomé mi teléfono y reservé una plaza en un viaje organizado a través de Portugal y la costa de Marruecos, y resultó ser la mejor decisión que jamás tomé. Por primera vez en mi vida, viajé por mí misma, probé platos que nunca había probado antes, como el tajín de cordero con ciruelas en Marrakech, vi paisajes impresionantes que nunca pensé que vería con mis propios ojos, como los acantilados de Sagres al atardecer y en el camino, conocí mujeres como yo, mujeres que habían pasado su vida poniendo a los demás en primer lugar solo para encontrarse solas en sus últimos años. Pero no estaban amargadas ni arrepentidas, en todo caso, estaban llenas de vida, de anécdotas y de una sabiduría serena. Al final del viaje ya habíamos hecho planes para seguir en contacto. Algunas de ellas incluso hablaron de mudarse a la misma comunidad residencial para mayores en la costa, para que pudiéramos pasar nuestros años dorados juntas, compartiendo cafés y paseos junto al mar. Todos los días del viaje tomé fotografías de los lugares que visité, de los momentos que quería recordar, y las compartí en mis redes sociales para que mis amigas vieran lo que estaba haciendo. Sus comentarios llegaron en abundancia, llenos de emoción y alivio. Estaban preocupadas por mí, temían que no pudiera superar el divorcio, pero verme así, viajando, sonriendo, prosperando, finalmente apaciguó sus preocupaciones. El único inconveniente, Ricardo todavía seguía mis perfiles. Le daba me gusta a cada publicación, a veces incluso dejaba comentarios diciendo lo feliz que estaba de verme disfrutar, pero para mí todo era solo una actuación, un intento patético de aliviar su propia culpa. Ignoré cada una de sus interacciones, negándome a permitir que su presencia empañara mi felicidad. Ya no me importaba lo que él pensara. Importaba si era sincero o no, si se arrepentía de sus decisiones o no, eso no tenía nada que ver conmigo. Lo único que importaba era si yo era feliz, y yo estaba verdaderamente feliz, en verdad. Después de casi 6 semanas de viaje, finalmente regresé a casa. En el momento en que aterrizó mi avión, me invadió el cansancio, pero sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Deshacer las maletas, limpiar y volver a instalarme. Antes de abordar todo esto, decidí salir un rato. Había una acogedora cafetería en mi barrio que solía frecuentar. Un café con leche caliente y un croissant recién horneado me parecían la manera perfecta de volver a la vida normal.
pero en el momento en que abrí la puerta del local vi a una visitante inesperada, a la que nunca había visto en persona antes. Ella me miró con una sonrisa cómplice antes de hablar. «Debes ser Elena, ¿verdad? Te ves mucho mejor en persona. No es exactamente como dijo Ricardo que estabas, tan desmejorada». Laura estaba sentada allí frente a mí con un vestido elegante y un peinado impecable. Se había esmerado en su apariencia con la clara intención de causar una buena impresión. Me sonrió como si fuéramos viejas amigas, y su rostro brillaba con un dejo de presunción. Su elogio sonó casi sarcástico, sobre todo teniendo en cuenta el contraste entre su aspecto refinado y el mío, recién llegada de un largo viaje, demasiado cansada para siquiera refrescarme. Probablemente parecía una anciana arrugada a su lado. ¿No se suponía que Laura estaba en las últimas etapas de una grave enfermedad? Desde fuera no parecía enferma en absoluto. No respondí a su cumplido, así que ella se rió torpemente y luego adoptó un tono suave y tranquilizador mientras hablaba de nuevo. «Hola, soy Laura, amiga de Ricardo desde hace mucho tiempo. Él te ha mencionado muchas veces, pero nunca hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona. Escuché que acabas de regresar de un largo viaje». Me senté frente a ella con expresión inexpresiva, simplemente asentí con la cabeza en respuesta, sin interés en continuar la conversación. Pero Laura, como si ignorara la indiferencia en mi tono, continuó hablando como si yo no hubiera dicho nada. «Debes estar cansada y nostálgica después de estar tanto tiempo lejos de casa, ¿verdad? A nuestra edad nos volvemos más sentimentales. La vida ha sido larga, llena de ganancias y pérdidas. Ricardo y yo, por ejemplo, tuvimos que terminar nuestra relación porque la presión de nuestras familias era demasiado dura. Honestamente, siempre hemos tenido sentimientos el uno por el otro, pero lo dejamos ir porque era demasiado doloroso en aquel momento». Hizo una pausa, su sonrisa se hizo más profunda y sus ojos brillaron con un aire casi orgulloso y melancólico. «Ahora, después de todos estos años, ambos estamos mayores y con canas. No queremos que quede ningún arrepentimiento entre nosotros». Ante esto, no pude evitar reírme a carcajadas. «Entonces, para compensar vuestros arrepentimientos amorosos pasados, se supone que debo renunciar voluntariamente a casi 45 años de mi vida, permitiéndoos estar juntos, ¿verdad?», dije con mi voz cargada de sarcasmo. «Elena, sé que nos equivocamos contigo», empezó a decir como si no me hubiera oído en absoluto, «pero, ¿quién puede controlar los sentimientos? Hace unos meses me diagnosticaron erróneamente una enfermedad muy seria. Cuando escuché esa noticia, sentí que mi mundo se desmoronaba. Entré en pánico y me comuniqué con Ricardo. Pensé que ni siquiera querría verme, pero para mi sorpresa, vino a visitarme». Una suave sonrisa cruzó el rostro de Laura, una que parecía destilar halago y un toque de orgullo, como si estuviera esperando que yo reaccionara a esta historia de amor suya, pero a mí no me interesaba. No me importaba. Aún así, ella siguió hablando, ajena a mi falta de respuesta. «No sabes lo asustada que estaba, y lo mucho que él se preocupó cuando se enteró de mi supuesto diagnóstico. Me abrazó y lloró durante mucho tiempo. Me conmovió muchísimo. Después de todos estos años, no esperaba que Ricardo todavía sintiera algo por mí». Ella se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más animada a medida que continuaba. «Por eso, cuando le pedí que nos organizara una gran boda, se puso como un niño pequeño, muy emocionado. Me prometió que sería la novia más feliz del mundo y fue él quien estuvo constantemente corriendo de un lado a otro y ocupándose de todos los preparativos de la boda por nosotros». Levanté una ceja. Ahora comprendía por qué Ricardo había estado trabajando hasta tarde todos los días durante los últimos meses. Todo era por ella, por su boda. Todo había estado frente a mí, pero había estado demasiado insensible por todos estos años de monotonía para verlo. Realmente estaba perdiendo la paciencia. No podía soportar más que aquella mujer se jactara de lo mucho que mi exmarido la amaba, así que la interrumpí, incapaz de escuchar más. «No necesitas contarme nada sobre tu vida amorosa, honestamente no me importa, y lo que suceda entre vosotros dos a partir de ahora no tiene nada que ver conmigo». Dicho esto, me levanté, llamé al camarero para pagar y agarré mi bollería para llevar, dispuesta a volver a casa. «¿Tienes tanta prisa por irte?»,
Todavía tengo mucho más que decir, dijo Laura con un dejo de dolor fingido en la voz, pero si no quieres escuchar. Está bien, he dicho demasiado y te he molestado. Su actuación falsa me estaba enfermando. Como ella lo había buscado, ya no tenía motivos para sentir lástima por ella. Hice una pausa, me giré y con voz firme, hablé directamente al rostro excesivamente dramático de Laura. ¿En serio, puedes al menos tener algo de dignidad a tu edad? La cuestión es la siguiente, sabiendo perfectamente que Ricardo estaba casado, me robaste a mi marido y te casaste con él sin ningún pudor. Eres abiertamente la tercera en discordia en nuestro matrimonio. No necesitas endulzar tu retorcida historia de amor con toda esa palabrería. Si realmente lo amaras, no habrías esperado 45 años para finalmente estar juntos. ¿Qué estuvisteis haciendo vosotros dos todo ese tiempo? Mi voz no era alta, pero sí clara y firme. De repente, toda la cafetería prestó atención a nuestra mesa. Laura cerró la boca con fuerza, sus ojos comenzaron a enrojecerse, y una vez más, asumió el papel de víctima, buscando compasión. Elena, ¿qué estás diciendo? En ese momento, Ricardo entró corriendo con aspecto desaliñado y frenético. Al ver los ojos hinchados de Laura, se apresuró a acercarse a ella y la abrazó con fuerza. Su preocupación era tan exagerada que me revolvió el estómago. Sé que estás sufriendo, pero no es culpa de Laura, dijo con voz defensiva, si estás enfadada. Desquítate conmigo, no la culpes a ella. Estaba a punto de reírme de la incredulidad, que audacia la suya. Esos dos estaban equivocados, pero de alguna manera yo era la que estaba recibiendo la culpa. Entonces, desde el otro lado del café, alguien habló de repente, creo que los he visto en internet recientemente. ¿No acaban de celebrar una gran boda pública en Almendralejo? Todo el café quedó en silencio por un momento antes de que comenzaran los murmullos, susurros que rápidamente se convirtieron en discusiones en toda regla. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y sus expresiones cambiaron mientras absorbían lo que acababan de escuchar. De repente, ya no era la legítima esposa de Ricardo, ya no era la mujer que había pasado 45 años casada y criando una familia para ellos. Yo era solo una anciana amargada y desvergonzada que intentaba arruinar una historia de amor que llevaba décadas gestándose. Las conversaciones a mi alrededor se hicieron más fuertes y pronto comenzaron las acusaciones. ¡Qué vergüenza! A su edad todavía intenta robarle el marido a otra mujer. Exactamente, Laura y Ricardo son la pareja real, han estado enamorados durante muchos años. Esta mujer simplemente no puede dejarlo ir. Mírala, tan agresiva, intentando pelear, no me extraña que la haya dejado. Las palabras eran cortantes, implacables. A los ojos de estos desconocidos, de alguna manera me había convertido en la rompehogares. Ricardo, que se había quedado paralizado en medio del caos, parecía dudar, quizá incluso pensando en aclarar las cosas. Su mirada se dirigió hacia mí llena de algo que casi parecía culpa. Pero Laura no estaba dispuesta a permitir que eso sucediera ahora. Ella tenía la ventaja y se iba a asegurar de que yo soportara el peso de cada insulto que me lanzaran. Justo en el momento oportuno, se agarró el pecho y su rostro se contorsionó de dolor mientras se inclinaba débilmente hacia los brazos de Ricardo. Ricardo, no me siento bien, ¿y si los médicos tenían razón? ¿Y si el diagnóstico de mi enfermedad no fue un error después de todo? Y así, sin más, Laura se derrumbó en su abrazo, fingiendo estar inconsciente. Ricardo entró en pánico de inmediato. Cualquier culpa que hubiera sentido, cualquier intención que hubiera tenido de defenderme se evaporó en un instante. Laura, quédate conmigo. Ni siquiera me miró. No le importó que momentos antes yo había sido la que estaba siendo humillada. No le importó que me acusaran falsamente frente a todo un café, su única preocupación era Laura. La tomó en brazos y corrió hacia la salida, gritando para que alguien llamara a una ambulancia. Los transeúntes que habían estado chismorreando sobre mí hace unos momentos ahora se apresuraban a ayudarlo, sacando sus teléfonos y ofreciéndose a pedir ayuda. Y yo no era nada. A nadie le importó mi versión de la historia, nadie quería escuchar la verdad. Me quedé allí por un momento, observando cómo se desarrollaba la escena, luego me di la vuelta y me alejé. No tenía sentido permanecer en ese miserable lugar ni un segundo más. Cuando regresé a mi apartamento vacío,
Apenas tuve fuerzas para quitarme el abrigo antes de desplomarme en el sofá y por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar. Lloré hasta que me dolió el pecho, lloré por todos los años que había desperdiciado, por la humillación que había sufrido, por la pura y exasperante injusticia de todo esto. Ricardo era un bastardo egoísta y sin corazón, me había dejado de lado, pisoteado nuestras décadas de matrimonio y ahora ni siquiera tenía la decencia de reconocer lo que yo había soportado. No le importaba que me ridiculizaran, que extraños me destrozaran con sus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que actuar como si ella fuera la víctima? Yo, su esposa durante 45 años, tuve que soportar la humillación de que me llamaran rompehogares y, lo peor de todo, ¿por qué no tenía nada que demostrara que alguna vez fui parte de su vida? La constatación me golpeó como un puñetazo en el estómago. En 45 años de matrimonio, Ricardo y yo nunca habíamos tenido una ceremonia formal. Ni siquiera habíamos firmado papeles en un juzgado de manera memorable, todo se hizo discretamente, casi como un trámite. En nuestros primeros años, cuando el dinero escaseaba, casi nunca nos hacíamos fotos juntos. Más tarde, cuando nos mudamos de casa varias veces, dejé atrás las pocas fotos que teníamos, pensando que los recuerdos importantes estaban en el corazón, no en el papel. En este punto, la única prueba innegable de nuestra relación era el hijo que compartíamos, Daniel Vargas, esa excusa desagradecida y egoísta de hijo. Pero incluso Daniel me había dado la espalda hacía tiempo. Sabía que se había enterado de lo que había pasado en la cafetería. Lo supe porque mi teléfono no paraba de sonar con mensajes suyos. Nadie me preguntó si estaba bien, nadie mostró preocupación por lo que había pasado, no. Daniel solo tenía una cosa que decir, me llamó cruel, una anciana despiadada y rencorosa. Me acusó de montar una escena, de presionar demasiado a Laura, de provocar su desmayo. ¿Por qué tuviste que hacer esto, mamá? ¿Qué sentido tenía empeorar las cosas? Laura estaba siendo amable contigo y tú solo querías generar drama. ¿Qué te pasa? Ni siquiera te importa que casi la mandaste de nuevo al hospital, ¿verdad? Ese era mi hijo, el niño por el que casi muero al dar a luz, el niño que crié, amé y por el que me sacrifiqué, y ahora me estaba llamando monstruo. En ese momento, no tuve más opción que afrontar la verdad que había estado evitando durante demasiado tiempo. Había cometido tantos errores en mi vida, me había unido al hombre equivocado, había criado al hijo equivocado y había desperdiciado 45 años con personas que nunca me habían amado de verdad. En esta era digital, los escándalos se propagan más rápido que los incendios forestales. Lo que pasó en la cafetería, mi enfrentamiento con Laura, su dramático desmayo, Ricardo llevándola rápidamente al hospital, fue captado en cámara por curiosos transeúntes. En cuestión de horas, el vídeo se había vuelto viral. Pero, por supuesto, el vídeo no incluía mis acusaciones contra Laura, no. El clip que circuló en Internet solo mostraba a Ricardo reprendiéndome y exigiendo saber por qué estaba atormentando a su amada Laura, y la persona que lo publicó ni siquiera intentó ser neutral. Directamente lo presentó como una escena en la que Ricardo defendía heroicamente a su verdadero amor de una exesposa celosa y vengativa que intentaba robárselo. Imagínate eso, 45 años de matrimonio, traicionada y descartada, y ahora me pintaban como la amante. Los comentarios fueron despiadados, cientos, no, miles de desconocidos me atacaron, llamándome despreciable, patética, desvergonzada, una anciana que intenta arruinar una hermosa historia de amor. ¡Qué asco! Ella tuvo su oportunidad y Ricardo claramente siguió adelante, ¿por qué sigue aferrándose a él? Laura es tan elegante y amable, y sin embargo esta es mujer amargada la acosa, ¡qué vergüenza! Intenté una vez, solo una vez, publicar una declaración para dar mi versión, para decir la verdad, pero mis palabras fueron inmediatamente ahogadas por oleadas de nuevos comentarios, nuevos insultos que enterraron mi voz antes de que pudiera ser escuchada. Y tal vez si las cosas hubieran seguido así, Internet habría avanzado en unos días, la gente me habría olvidado y habría encontrado un nuevo escándalo con el que obsesionarse. Pero entonces Daniel, el hijo a cuya crianza había dedicado mi vida, clavó el último clavo en el ataúd. En el apogeo de la polémica, cuando mi nombre todavía era tendencia de la peor manera posible, publicó una foto en línea, no una foto mía, ni siquiera una vieja foto familiar con Ricardo, no, era una foto de Laura y Ricardo tomados de la mano, mirándose con profundo afecto.
Detrás de ellos, Daniel y su esposa Isabel estaban de pie sonriendo, una familia feliz y perfecta, y debajo el título decía: «Mientras mi familia esté unida, eso es todo lo que importa». Mi propio hijo eligiéndola públicamente sobre mí para que todo Internet lo viera. Esa era toda la prueba que necesitaban. Si mi propio hijo apoyaba a Laura, entonces claramente yo era el problema. Observé impotente cómo el odio contra mí se intensificaba. Ni siquiera su hijo la quiere cerca, eso lo dice todo. Debe haber sido una pesadilla como esposa y madre si su familia la abandonó así. Esto es vergonzoso. Imagínate sentirte tan mal que tu propio hijo se vuelva contra ti. No sabía cómo contraatacar. Pedí a mis amigas que hablaran por mí y que publicaran la verdad, pero no importaba, sus palabras fueron ahogadas, ignoradas, tal como mi matrimonio, tal como mi lugar en mi propia familia. Y entonces dejé de intentarlo. Durante días apenas salí de mi apartamento, me aislé del mundo y aprendí a soportar la soledad. Pasé mi tiempo en silencio tratando de reconstruir los pedazos de mí que habían quedado destrozados. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Las mujeres que conocí durante mi viaje, las amigas que hice, me encontraron. Una tarde aparecieron en mi puerta sin avisar y cuando vieron el estado en el que me encontraba, con los ojos hundidos, agotada, totalmente exhausta por el peso de todo, cada una de ellas reaccionó con la misma emoción feroz. «Querida amiga, solo hemos estado separadas unas semanas y ahora esto, no puedo creer lo que te han hecho. No importa lo que diga Internet, sabemos la verdad». Esa mujer tiene la palabra, farsante, escrita en toda su cara y Ricardo, un viejo tonto que va por ahí haciéndose el héroe romántico como si todavía tuviera 20 años, patético. Y ni me hables de ese hijo tuyo, publicó esa foto solo para humillarte, absolutamente imperdonable. Al oírlas hablar por mí, sin vacilación, sin duda, me derrumbé. Las compuertas se rompieron y por primera vez en semanas me permití llorar, no porque estuviera triste, sino porque estaba abrumada, porque estas mujeres a las que conocía desde hacía apenas un mes creían en mí más que las personas que había amado durante toda mi vida. Y cuando las lágrimas se calmaron, cuando mi respiración se estabilizó, finalmente lo dejé salir todo. Les conté todo, cada injusticia, cada traición, cada momento que pasé haciendo lo imposible por personas que nunca me apreciaron. Cuando terminé, algo en mí había cambiado, como si finalmente se hubiera levantado un peso que había sostenido durante mucho tiempo. Me limpié la cara, respiré profundamente y me senté más derecha. Se acabó con Ricardo, declaré con una nueva ligereza en mi voz. ¿A quién le importa? Déjale que se quede con Laura, no lo aceptaría de nuevo ni aunque me lo pidiera. Y Daniel, ese cabrón desagradecido, quiere a Laura como madre, bien puede quedársela. Yo también he terminado con él. Mis amigas intercambiaron miradas de alivio. Estábamos asustadas de que no pudiera soltarlo, admitió una de ellas, pero al verte así, deberíamos haberlo pensado mejor. Ya basta de hablar de esos perdedores, añadió otra, hablemos de nosotras. ¿Seguimos considerando esa residencia para mayores juntas en la costa? Afuera, las nubes grises que habían permanecido allí durante días finalmente habían comenzado a disiparse. La luz del sol entraba a través de la ventana de mi apartamento, cálida y dorada, y dentro, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Nos sentamos juntas riéndonos, hablando, haciendo planes para el futuro. No solo se trataba de la residencia, sino de nuestro próximo viaje, porque aún quedaba mucho del mundo por ver y esta vez iba a vivir para mí. Día a día, mi vida volvía poco a poco a la paz, mientras que el mundo de Ricardo, en cambio, se hundía en el caos. En el momento en que se finalizó nuestro divorcio, Laura no perdió tiempo en mudarse a la casa de Ricardo Vargas. Al principio, todo parecía perfecto. Daniel, cegado por su fascinación por el comportamiento refinado de Laura, la trataba como a una segunda madre, convencido de que era más grácil, más elegante y más digna que yo, y Ricardo, todavía perdido en la fantasía de su romance reavivado, la adoraba sin fin. Pero las ilusiones nunca duran mucho, y pronto la verdad se vino abajo. Sin mí en la casa, no había nadie para cocinar, limpiar o mantener las cosas funcionando sin problemas. Daniel, que no estaba dispuesto a gastar dinero en una empleada doméstica ni a confiar en una persona extraña en su casa,
Insinuó sutilmente que Laura debería hacerse cargo, después de todo. ¿No era natural que la señora de la casa se encargara de las responsabilidades domésticas? Queriendo ganarse su aprobación, Laura hizo un esfuerzo, aunque fuese breve. Intentó cocinar, limpiar e incluso cuidar al hijo de Daniel, Mateo, pero Laura no era ama de casa. Se había pasado la vida siendo cuidada, no cuidando a los demás. No tenía interés en aprender ni paciencia para las tareas domésticas. Los resultados fueron desastrosos. Su comida era insípida, quemada o peligrosamente poco hecha. En una semana, Ricardo y Daniel perdieron varios kilos y casi tuvieron una intoxicación alimentaria que los llevó al hospital. La ropa la dejaba húmeda en la lavadora durante horas, a veces días, hasta que empezaba a oler mal y había que lavarla de nuevo. Cuidando al niño, estaba más interesada en mirar telenovelas que en prestarle atención al pequeño Mateo. Él se cayó, se golpeó la cabeza. Incluso lloró hasta quedarse ronco varias veces mientras ella permanecía sentada en el sofá sin darse cuenta. La gota que colmó el vaso, una noche preparó el biberón de Mateo con agua hirviendo sin enfriarla. El bebé gritó de dolor y toda la familia pasó la noche en urgencias. Ese fue el momento en que Daniel perdió la cabeza. No trabajas, no aportas dinero y, sin embargo, ni siquiera puedes cuidar de un niño, ¿de qué sirves?, le gritó con furia en los ojos. Laura, ya harta de las interminables tareas y quejas, explotó de inmediato. ¿Y ahora es culpa mía? Quizá deberías pensar en tus fracasos, como por ejemplo en que eres un hombre adulto demasiado tacaño como para contratar a una asistenta. Y déjame recordarte que soy la esposa de tu padre, no una criada de la familia Vargas, no te debo nada. Daniel, ahora completamente enfurecido, la señaló con un dedo tembloroso. ¿Esposa? ¿Qué esposa? No eres más que una amante venida a más que se las arregló para entrar en esta casa, y no lo olvidemos. Tú y mi padre ni siquiera estáis casados legalmente, por lo que a mí respecta, no sois familia. El rostro de Laura se contrajo de furia. «Oh. ¿Ahora te preocupas por la familia? ¿Dónde estaba esa energía cuando tú y tu padre obligasteis a Elena a irse? ¿Qué pasa? ¿Te arrepientes ahora? ¿Piensas rogarle que regrese?» Ella agarró el brazo de Ricardo, desesperada por refuerzos, pero Ricardo, cansado y derrotado, permaneció en silencio. Su semblante permaneció allí con el rostro oscurecido por el cansancio y sin querer tomar partido. Por primera vez, parecía que incluso él se había cansado de las peleas interminables. El intercambio de gritos continuó en urgencias y se hizo tan fuerte que un médico tuvo que intervenir para decirles que guardaran silencio. Ellos no escucharon. No fue hasta que llamaron a la seguridad del hospital que finalmente se vieron obligados a irse. Desafortunadamente para ellos, un transeúnte había grabado todo. En cuestión de horas, el vídeo fue subido a Internet donde explotó, y esta vez Internet vio la verdad. La gente conectó los puntos. ¿Esta era la misma Laura del escándalo viral anterior? La pobre e inocente mujer que Ricardo había protegido de su malvada exesposa resultó no ser nada más que una manipuladora y destructora de hogares. La indignación fue inmediata. La gente desenterró mi antigua declaración, la que todos ignoraron, y ahora mi historia finalmente tuvo audiencia. Déjenme aclarar esto, esta mujer rompió un matrimonio de 45 años y luego se hizo la víctima. Ricardo y su hijo abandonaron a una verdadera esposa y madre por esto. Daniel Vargas es lo peor, humilló públicamente a su propia madre solo para elogiar a una amante. Absolutamente repugnante. Elena, si alguna vez ves esto, te creemos, te merecías algo mejor que esta gente horrible. La reacción fue rápida y brutal. Ricardo, Daniel y Laura se convirtieron en enemigos públicos de la noche a la mañana. El trabajo de Daniel en una inmobiliaria dependía en gran medida de su reputación y, después de esto, su jefe encontró convenientemente una razón para despedirlo. Con su nombre ahora tóxico, no pudo encontrar otro trabajo. Desempleado y frustrado, pasaba los días en casa discutiendo sin parar con Laura y amenazándola con echarla. Ricardo, atrapado en el medio, no pudo hacer nada. Por un lado, estaba la mujer que había esperado, el amor de su vida, pero por el otro lado estaba su único hijo cuya vida había sido destruida por culpa de Laura. Cualquiera que fuera su elección,
perdía, así que en lugar de eso, simplemente se rindió. Pasaba sus días sentado junto a la ventana, mirando fijamente a la distancia y suspirando sin parar. Mientras tanto, la esposa de Daniel, Isabel, se convirtió en la única adulta funcional en el hogar. Ella trabajaba a tiempo completo y luego volvía a casa para cocinar, limpiar y cuidar a su hijo, completamente sobrecargada y completamente agotada, y finalmente, cuando ya no pudo soportarlo más, se acercó a mí. «Mamá Elena, ¿cuándo vuelves? Te necesitamos, la casa se está desmoronando sin ti». Su mensaje llegó justo cuando yo estaba dando vueltas bailando tango en los brazos de un hombre encantador que había conocido en un club social del centro. Miré mi teléfono, luego, con una sonrisa burlona, le di la vuelta y lo ignoré. Finalmente, estaba viviendo para mí y no iba a regresar. Alejandro era un hombre de mi edad aproximadamente, su esposa había fallecido hacía unos 8 años y, aunque nunca volvió a casarse, encontró consuelo en el baile. Era un habitual del club, cálido, elegante y encantador sin esfuerzo. La gente se acercaba a él atraída por su amabilidad. Esta noche me estaba guiando pacientemente a través de un nuevo paso, corrigiendo mi postura con el mismo suave estímulo que una vez le había dado a Ricardo, guiándolo paso a paso hacia su propio éxito. Pero la paz no duró. Isabel había mencionado que, como yo no respondía a sus mensajes, Daniel estaba impaciente, tal como lo esperaba, me encontró. En el momento en que me vio bailando, riendo, disfrutando con Alejandro, su rostro se torció de furia. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Avanzando a toda velocidad, empujó a Alejandro a un lado y se colocó entre nosotros. «La casa está en completo caos y tú estás aquí bailando con un extraño». Lo ignoré y pasé junto a él para ver cómo estaba Alejandro. «Lo siento mucho por eso», dije suavemente. Alejandro se limitó a sonreír, quitándole importancia como si nada hubiera pasado. «No te preocupes, Elena. Si me necesitas, aquí estaré». Daniel, al ver que yo ni siquiera reconocía su rabieta, se pegó a mí como una lapa. «Mamá, ya no eres joven, no es seguro que vivas sola y mucho menos que vayas a una residencia de esas. No hay nada más cómodo que tu propia casa. Te llevaré a casa ahora mismo, te espera una gran cena, papá te extraña, habla de ti todo el tiempo y me ruega que te traiga de vuelta. Cualquier malentendido que haya existido, vosotros dos solo necesitáis hablarlo, las parejas discuten, es normal». Continuó hablando y hablando, su voz me ponía de los nervios. «Basta, Daniel. Me duelen los oídos de tanto escucharte». Antes de que pudiera discutir, llegaron mis hermanas del alma, mi maravilloso grupo de amigas, las que me habían apoyado en todo. Todas estaban sonriendo cuando me vieron, pero en el momento en que sus ojos se posaron en Daniel, sus expresiones cambiaron, su calidez se transformó en un sarcasmo frío y cortante. «Vaya, vaya, vaya, ¿qué clase de viento se llevó a este tipo? El mismo Daniel que ignoró las súplicas de su madre antes, ¡qué milagro!». Sabía que se estaban vengando en mi nombre, no las detuve, de hecho, sonreí y añadí, exactamente, un hombre casi muerto que de repente vuelve a la vida es realmente aterrador. El rostro de Daniel se oscureció ante mis palabras, pero mis amigas no habían terminado. «No lo olvidemos, tú eres quien echó a tu madre de casa, tú eres quien dio la bienvenida a la rompehogares en su casa y ahora estás arrastrándote de vuelta, y qué gracioso. Tu mamá está prosperando, nos tiene a nosotras, tiene nuevos amigos y, seamos honestos, se está divirtiendo mucho más ahora que nunca viviendo como tu empleada doméstica no remunerada. En realidad, diversión ni siquiera es la palabra adecuada, ella está exultante. Mientras tanto, tu hogar se desmorona, parece que alguien está celoso de que su madre sea más feliz sin él». Ellas se rieron y yo me reí con ellas. Fue divertido. Había pasado décadas sufriendo en esa casa solo para darme cuenta de que en el momento en que me fui, gané, tuve mi libertad, mi paz, mi felicidad, y ellos, Daniel, Laura, Ricardo, eran miserables. Daniel abrió la boca, vaciló y luego se obligó a tragarse su orgullo. Su voz se volvió lastimera. «Mamá, sé que me equivoqué, ¿puedes perdonarme solo por esta vez? Laura se ha ido, la he echado de casa, ya no tienes por qué preocuparte. Ya puedes volver a casa». Negué con la cabeza. «No voy a volver».
El rostro de Daniel se desmoronó y entonces, para mi total incredulidad, cayó de rodillas allí mismo, delante de todos, llorando como un niño. Teatralidad, más teatralidad. Y ya terminé de ver esta actuación. Mis amigas suspiraron sin impresionarse. Una de ellas me agarró del brazo y empezó a alejarme. Vamos, Elena, no perdamos tiempo con él. Vamos a bailar. Dejé que me llevaran sin dudarlo porque la verdad era que, desde el momento en que Ricardo y Daniel decidieron proteger a Laura por encima de mí, dejaron de importar. Y yo tenía una vida que vivir. Justo cuando estábamos a punto de irnos, sonó el teléfono de Daniel. Era Isabel. No supe qué dijo, pero fuera lo que fuese, sorprendió tanto a Daniel que su teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Durante un largo momento, se quedó allí parado, congelado, con el rostro sin color. Un pensamiento horrible me asaltó. No es Mateo, ¿verdad? Mi nieto era inocente de todo esto. No importaba lo que hubiera pasado entre su padre y yo, nunca querría que le pasara nada. Daniel, respóndeme, ¿qué ha pasado? ¿Es Mateo? Estaba frenética, dispuesta a sacudirlo si era necesario, pero no importa cuántas veces le pregunté, él permaneció allí aturdido y sin responder. Pasaron minutos antes de que finalmente reaccionara y cuando lo hizo, las lágrimas corrieron por su rostro y todo su cuerpo tembló mientras dejaba escapar un sollozo desgarrador. Mamá, por favor, ven conmigo al hospital. Papá, se le quebró la voz, papá sufrió un derrame cerebral, su estado es crítico. El médico dice que es posible que no sobreviva. A pesar de todo el resentimiento que había acumulado, mi corazón todavía vaciló por un segundo. Había pasado casi medio siglo al lado de Ricardo. Incluso si me hubiera lastimado, incluso si ya no lo amaba, no podía negar lo que una vez habíamos compartido. Me quedé allí desgarrada, atrapada entre el pasado y el presente. ¿Debería ir? ¿Debería siquiera importarme? Sintiendo mi vacilación, mis amigas intervinieron con voces suaves pero firmes. Elena, si quieres ir, entonces ve. Sabemos que has seguido adelante, pero eso no significa que puedas borrar 45 años de la noche a la mañana. Así te importe o no verlo una última vez, no cambiará la vida que has construido hasta ahora, pero si no vas, puede que te arrepientas más adelante. Tenían razón, no estaba haciendo esto por Ricardo, lo estaba haciendo por mí misma, así que sin decir nada más, seguí a Daniel al hospital para decir adiós. Habían pasado meses desde la última vez que vi a Ricardo y, sin embargo, allí estaba, conectado a máquinas, con su frágil cuerpo cubierto de cables y monitores, todavía inconsciente. A través de la ventana de cristal de la habitación del hospital, permanecí inmóvil. Isabel me miró con ojos suplicantes, agarrando mi mano mientras susurraba, «Mamá Elena». No respondí, no entré, me quedé mirando al hombre que yacía en esa cama. Decir que no sentí nada sería mentir. 45 años de matrimonio, por mucho dolor que me hubieran traído, no podían borrarse tan fácilmente. Ya no era amor, pero había algo más cercano a la familia. El peso de una historia compartida que me oprimía el pecho. José, por su parte, estaba desconsolado, se agazapó en el suelo sollozando, agarrándose el pelo con las manos mientras repetía, ¿Cómo ha pasado esto? Papá estaba bien esta mañana, ¿cómo ha pasado esto? Ante eso, el rostro de Isabel se ensombreció y su frustración se desbordó. ¿No es obvio? Es por esa mujer. Ella es la razón por la que Ricardo terminó así. Se me retorció el estómago. ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo, Isabel. Isabel resopló, su voz cargada de desdén. No tienes idea de lo horrible que realmente es esa mujer. Exhaló bruscamente y luego comenzó a explicar, después de que la echamos, desapareció por unos días. Pensamos que se había ido para siempre, pero no. De repente volvió con un tipo mucho más joven, presumiendo de él frente a Ricardo. Ricardo estaba furioso, le dijo que saliera y no volviera nunca más, pero hoy volvió de nuevo, con el pelo hecho un desastre y luciendo completamente desquiciada. Yo estaba en casa en ese momento, pero pensé que era asunto de ellos, así que me quedé arriba y no interferí. Tragó saliva con fuerza y se le quebró la voz. Lo escuché todo.
Ella quería reconciliarse, volver, Ricardo se negó. Entonces ella lo amenazó, dijo que si no la aceptaba de nuevo, nunca se iría, que le haría la vida imposible. Vaciló, sus manos temblaban. No pude soportarlo más, así que finalmente bajé las escaleras para reprenderla, pero antes de llegar a ellos, escuché que la discusión se intensificaba, luego un golpe fuerte. Cuando llegué, ella ya se había ido y Ricardo, su respiración se entrecortó. Ricardo estaba en el suelo inconsciente, con la sangre acumulándose alrededor de su cabeza. Se golpeó contra la esquina de la mesa de centro cuando se desplomó. Entré en pánico, llamé a una ambulancia de inmediato, pero era demasiado tarde. El médico dijo que había sido un derrame cerebral masivo. Daniel, temblando de rabia, se puso de pie de un salto y corrió hacia la salida. Encontraré a esa bruja, yo mismo le haré pagar. Isabel lo bloqueó. Ya llamé a la policía, tienes que quedarte aquí y esperar a que tu padre se despierte. Mi mirada se dirigió nuevamente al cuerpo casi sin vida de Ricardo, todavía inmóvil en su cama de hospital. Suspiré, un suspiro largo y cansado. No estaba segura de lo que sentía, lástima, resentimiento, cierre. Entonces, de repente, un médico salió corriendo y examinó la habitación. ¿Quién es Elena aquí? El paciente no deja de llamarla. Levanté mi mano ligeramente. Esa soy yo. Venga rápido, me instó, recién recuperó el conocimiento, pero su estado es crítico. No dejará de preguntar por usted. Una última vez, pensé, una última reunión y luego terminaríamos para siempre. Cuando entré, Ricardo luchó por levantar su mano como si quisiera alcanzarme, pero su cuerpo estaba demasiado débil y solo podía mirar fijamente. Elena, viniste. Su voz era apenas un susurro. Pensé que no querrías volver a verme. No respondí, simplemente caminé hacia la mesita auxiliar con la intención de servirle un vaso de agua. No, no lo hagas. Sacudió la cabeza débilmente. Ya no tienes que hacer nada por mí. Soy yo fui quien te falló. Su voz se quebró mientras las lágrimas se deslizaban por sus arrugadas mejillas. Elena, todos estos días finalmente me di cuenta de lo buena que fuiste conmigo. Yo era ciego, egoísta, nunca te aprecié hasta que fue demasiado tarde. Él lloró. Dejé la jarra en la mesa, ya no era necesario que le sirviera más. Ricardo, dije con voz firme, sé que quieres mi perdón, pero no te lo voy a dar. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Desperdiciaste 45 años de mi vida, ¿cómo podría perdonarte eso? Se quedó en silencio, poco a poco su expresión se desmoronó bajo el peso de su propia culpa. Pero continué, yo tampoco te odio. Solo quiero que vivamos separados, sin volver a interferir en la vida del otro. Laura te destruyó, y deberías concentrarte en recuperarte y mantenerte lejos de ella. En cuanto a mí, estoy bien. Ahora vivo para mí, hago lo que quiero, voy a donde quiero, me rodeo de gente que se preocupa de verdad por mí. Ya no tengo que andar con pies de plomo y por primera vez en mi vida, soy feliz. No estaba mintiendo. La sonrisa en mi cara no era forzada, nunca había sido tan feliz. Ricardo también lo notó, sus dedos temblaron, pero no dijo nada. Me giré para irme. Elena. Me detuve y no miré atrás. Elena, si hay una próxima vida, ¿te casarías conmigo otra vez? Apenas dudé antes de responder, no. En mi próxima vida me casaré con alguien que me ame de verdad, no con alguien cuyo corazón pertenezca a otra. Ricardo soltó una tos entrecortada, pero no discutió porque ambos sabíamos que ya había seguido adelante. Al salir del hospital, me sentí más ligera que en años. Durante mucho tiempo estuve atada por el peso de mi pasado, por un matrimonio que me había quitado más de lo que me había dado, por un hijo que había elegido la comodidad en lugar del amor, por una vida que nunca había sentido como propia. Pero ahora, era libre y por primera vez abracé esa libertad con todo mi corazón. Al día siguiente hice mis maletas. Mis amigas y yo habíamos estado hablando durante semanas sobre hacer otro viaje juntas y después de todo, sabía que no había mejor momento que ahora. Reservamos un crucero de varias semanas por el Mediterráneo oriental, algunas islas griegas, Turquía y Egipto.
Solo pensarlo me ponía eufórica, como una chica que se embarca en su primera gran aventura. Abordamos el barco en el Pireo, la brisa salada del océano rozando nuestra piel mientras estábamos en la cubierta viendo desaparecer la costa. Por nuevos comienzos, brindó una de mis amigas esa noche en la cena, levantando su copa de vino. Por la libertad, añadió otra. Y no dejar nunca más que un hombre desperdicie un segundo más de nuestras vidas, añadí riendo. Pasamos nuestros días disfrutando de la belleza de nuevos lugares. En Creta, paseamos por el palacio de Cnosos, con el peso de la historia minoica rodeándonos mientras seguíamos los pasos de civilizaciones desaparecidas. En Estambul, navegamos por el Bósforo, contemplando los minaretes y los palacios que se alzaban a ambas orillas, mientras bebíamos té turco en la cubierta de un pequeño ferry. En Luxor, nos maravillamos ante la majestuosidad de los templos de Karnak y el Valle de los Reyes, sintiéndonos pequeñas ante la grandeza de los faraones. Y durante todo ese tiempo, fui documentando cada momento, llené mi teléfono de fotos, no para nadie más, no para validación, sino para mí, porque esta era mi vida ahora, una vida en la que me despertaba cada mañana con emoción en lugar de temor, una vida en la que ya no tuve que pedir permiso para ser feliz. Y en los momentos de tranquilidad, cuando me sentaba a la orilla del mar o bajo el resplandor de una luna creciente sobre el Nilo, me daba cuenta de algo, no solo estaba feliz, estaba en paz. Pasaron los meses y mis amistades se hicieron más profundas, ya no éramos solo compañeras de viaje, éramos familia. Y en cuanto al amor, bueno, me encontró cuando menos lo esperaba. Alejandro y yo seguimos en contacto después de aquella noche en el club social. Cuando volví de mi viaje, me invitó a cenar, no como amigos, sino como algo más, y por primera vez en décadas me permití volver a sentir. Fue paciente, amable. A diferencia de Ricardo, nunca me hizo sentir que necesitaba demostrar mi valor. Bailamos, hablamos durante horas y poco a poco, sin esfuerzo, el amor volvió a aparecer en mi vida, no el tipo de amor que exige sacrificio, sino el que celebra la libertad, la individualidad y el respeto mutuo. Una noche, mientras estábamos en el balcón de mi apartamento viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia, se volvió hacia mí y me preguntó, «Elena, ¿eres feliz?» Sonreí, una sonrisa genuina que brotaba del alma. Más de lo que jamás pensé que fuera posible. Y esa era la verdad. Había perdido tanto, pero al final había ganado algo mucho más grande, a mí misma.